Hola chicos del sexto básico. Primero que nada les doy la bienvenida a la clase. Esta clase va a tener un formato un poco diferente a través de una presentación donde van a poder ir escuchando y viendo mis explicaciones, ¿ya? Bueno, lo que vamos a ver, como bien dice el título, analizar artículos informativos. Los artículos informativos son artículos muy diferentes a los que estábamos viendo anteriormente, que estábamos viendo del tipo más narrativo, ¿no es cierto? Y nosotros, dice la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer esto? Para dos razones. Primero, para mejorar mi comprensión lectora de los artículos informativos y valorarlos como fuente de conocimiento. O sea, no solamente vamos a nosotros comprender mejor los textos informativos, comprender mejor, sino que también valorar que son una fuente importante de conocimiento, en donde cada vez que leamos un texto informativo vamos a aprender algo. Vamos a aprender algo acerca de a lo mejor un reportaje, eh, cualquier cosa, una noticia, algo como, o cómo saber cómo ocurrieron ciertos hechos, etcétera. ¿Ya? Ahora, estos textos ustedes se van a dar cuenta que son diferentes porque tienen características diferentes. Bueno, ¿cómo vamos a aprender esto? Identificando su propósito comunicativo y sus características. Todo tipo de texto común, todo texto tiene un propósito comunicativo. Por ejemplo, si yo quiero que mi mamá me dé un permiso o me compre algo que yo quiero, yo voy a hablar con ella, con él, o con mi papá, o mi abuelita, no sé, o mi madrina, y voy a tratar de convencerlo de que me dé el permiso o que me compre algo, ¿no es cierto? Entonces ahí el propósito comunicativo que ustedes van a tener es tratar de convencer a la persona, de convencer. Diferente que si tuvieran ustedes, cantaran una canción o recitaran un poema, ustedes van a tratar de conmover a la persona, ¿no es cierto? Provocar algún sentimiento, ¿ya? O entretener, ¿ya? Pero los textos informativos tienen un propósito comunicativo bien definido y la palabra lo dice, informar. Texto informativo viene de la palabra informar. Y sus características. El texto informativo tiene características muy marcadas. Ustedes al ver el texto, que incluso antes de leerlo, se pueden dar cuenta que están frente a un artículo informativo. ¿Ya? Incluso antes de empezar a leerlo, ustedes pueden a través de algunos recursos como visuales, como fotografías y eso, saber de qué se trata. ¿Ya? Entonces los invito a avanzar con esta clase y con este análisis de los artículos informativos. Bueno, ahora pasamos a la siguiente diapositiva y la siguiente diapositiva nos dice de qué se tratan estos tipos de textos. Ya podemos dar luces. ¿De qué se van a tratar estos tipos de textos? Informativos. ¿De qué palabra vienen? ¿Para qué les dice la palabra informativos? Viene de informar acerca de un tema, ¿ya? Informan acerca de un tema. El tema que nos va a dar conocimiento a nosotros. ¿Se acuerdan que uno de los propósitos era comprender? Bueno, también el otro propósito es aumentar nuestro conocimiento de las cosas, o sea, de los temas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué están? Entonces, ¿cuál crees que será el propósito de estos escritos? Bueno, este es muy fácil, este tipo de texto, por la palabra, deducir cuál será el propósito. Informar o dar a conocer una información. ¿Ya? Nos informa o nos da a conocer una situación que ocurrió, que pasó. Ya puede ser un reportaje acerca de algún eh, de alguna alusión que hubo, de un informe acerca de un hecho, una situación, ¿ah? Eh, o simplemente un estudio, un análisis de acerca de un tema. ¿Ya? Vamos a seguir.
Bueno, como ustedes recuerdan, los artículos informativos, ya sabemos que el propósito es presentar un tema o informar acerca de un tema, de una idea, de un concepto, pero esto lo hace de forma ordenada, secuencial, como un relato, ¿ya? Tiene cierta estructura, tiene cierto orden, ¿ya? Porque cuando alguien informa algo, parte del comienzo, ¿no es cierto? Yo no ando contando una historia de la mitad o del final. Entonces tiene que haber una secuencia lógica, ¿ya? Por eso te dice que estos textos presentan la información de manera ordenada. ¿Ya? Estos textos, aquí hay varios ejemplos, pueden ser periódicos, se pueden publicar, los artículos informativos se pueden publicar en periódicos, en revistas, libros. ¿Y qué tipo de temas tratan estos artículos informativos? Hay artículos informativos científicos, históricos, literarios, tecnológicos, entre otros, de diferentes temas y áreas del conocimiento. ¿Ya? Entonces, como les decía, chicos, estos textos van a presentar la formación de un tema de cierta manera ordenada. Pero estos textos, ¿se acuerdan que les hablaba al principio en la primera diapositiva? Si ustedes se pueden devolver, en la primera diapositiva hablábamos que tenía características que son típicas de este texto informativo. Bueno, y una de las características es que ocupa ciertos recursos gráficos. ¿Qué quiere decir gráfico? De dibujo, de imagen, de letras, de palabras que se incorporan a estos textos informativos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un reportaje, qué sé yo, de un terremoto que hubo en el sur del país, yo seguramente al redactar, aparte de redactar el reportaje o el texto informativo acerca de esa situación, yo voy a poner algo, quizás una fotografía para ampliar la percepción de la persona o ampliar el conocimiento de la persona o para complementar la información. Entonces, esos recursos gráficos pueden ser de dos formas y aquí los tenemos con amarillito: tablas, fotografías, mapas, ilustraciones. Por ejemplo, si estamos hablando de un animal de cierta parte del mundo, quizás podemos poner un mapa del mundo y marcado en qué parte del continente o en qué parte habita ese animal. Ilustraciones, fotografías, que nos van a ayudar a complementar y a completar la información, ¿ya? Para que sea más atractivo y también para que comprenda mejor la información la persona que lo lee. Recursos, y el otro son recursos tipográficos. Subtítulos como las noticias, negritas, comillas, cursiva, el uso de otras tipografías que nos van a llevar a llamar la atención a esos textos. Cuando usted ve un titular de una noticia, que es un tipo de texto informativo, una noticia, usted sabe que está el titular, la bajada, el epígrafe, tiene varias partes y cada una se escribe con letras de diferente tamaño. Allí vemos cómo se ocupan los recursos tipográficos.